Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Magnífica institución para usted depositar su caridad, ponerla en las manos de la congregación salesiana de la Iglesia Católica para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, vamos a iniciar el programa hablando de todas estas. Yo me refería el día pasado, antes o después del discurso del presidente Abinader, a esta forma, digo yo, archipielágica, porque de que el gobierno se comportaba como con islas, no tanto islas de poder en sí, pero islas para tomar las decisiones. Todo gobierno nuevo, que aunque no tenga un liderazgo fuerte, el partido en el poder, que llega al poder, pero en estos países uno sabe que son gobiernos presidencialistas, donde el presidente ejerce un liderazgo muy importante.
Y tiene que ser una gente muy fría de carácter o muy impulsivo, de carácter también impulsivo, que no tenga la paciencia, la prudencia que debe tener un líder político o formarse como un líder político. El presidente Abinader ha dado pruebas de que es una persona decente en la presidencia, de cercanía, y que incluso para mí uno de sus males es lo que se entiende probablemente como de sus buenas decisiones, que son las del gobierno coloquial, que yo he criticado eso, porque entiendo que se puede salir al gobierno coloquial. Se puede, mejor dicho, el presidente puede tener actos de presencia continua. Pero yo, que vengo de aquella escuela, como yo he dicho muchas veces, de aquella escuela de Balaguer, porque Balaguer salía tal vez más que el mismo Abinader, pero Balaguer no andaba en la calle haciendo cualquier cosita, o de que mira, vamos a inaugurar 5 contenedores, un letrero que están poniendo allí. No, Balaguer salía a inaugurar obras. Y cuando no tenía obras que inaugurar, entonces entregaba las parcelas de reforma agraria. Buscaba esos terrenos del CEA, terrenos de bienes nacionales, esos terrenos se entregaban y Balaguer, o adquiría una finca el gobierno y la entregaba a los parceleros. Se mantenía en esa actividad hasta que vinieran las obras que ya se iniciaban con el gobierno. Es decir, Joaquín Balaguer, como llegó experimentado al poder, bueno, pues venía de la evaluación a la acción. Pero los gobiernos, incluso los gobiernos del PRD, el gobierno de Antonio Guzmán, vino de la evaluación a la acción, porque ahí no le cogió de sorpresa el triunfo al PRD. Además, era un PRD que tenía 12 años de oposición, sabiendo muchas de las cosas que tenían que hacerse y que tenían que cambiar. Y a pesar de que el cambio se anunció con esa fuerza de que las cosas iban a cambiar todo en el país, y luego se dieron cuenta que hubo cambios en algunas, porque siempre que llega un gobierno nuevo hay cambios, pero no es el cambio que usted ha prometido, un cambio de modelo, un cambio diríamos, casi civilizatorio. Es decir, vamos a cambiar la ruta del país. Eso es otra cosa. Y eso era lo que se interpretaba, pero bien, pero venía gente experimentada. Porque don Antonio Guzmán, por ejemplo, aunque era un hombre campechano, de escasa formación literaria, y sus discursos nunca tuvieron un estilo o un relleno literario, porque entonces iba a haber mucho que era una pluma docta la que hacía el discurso. Y de hecho era así, pero se hacía con un lenguaje sencillo, de tal forma que la gente asumiera que era el presidente Guzmán que estaba hablando, y no la pluma docta que escribía la prosa, aunque el presidente Guzmán no era hombre de alterarse. Por tanto, no ponía la ira, como decía Joaquín Balaguer una vez en una carta a don Fello Bonel. El presidente Abinader no tiene esa, diríamos, no es hombre de darle estilo literario tampoco a sus discursos, pero es una persona prudente, de mucha cercanía, de buen temperamento, no es una persona irritable, qué sé yo, y esas cosas ayudan, no hay duda de ello. Pero el gobierno entró sin evaluación. Entonces, cuando usted entra sin evaluación, la acción se hace difusa, confusa y complicada. Hoy, 2 años después, ya se ven el resultado de esa bisoñez, por un lado, como decíamos nosotros, y segundo, de muchos errores que pudieron haberse evitado y que no se logró evitar porque el gobierno tiene poca asesoría o ha dado prueba de tener poca asesoría. Ahora,
Después de 2 años, ya con el bregar, con el diarismo y con la misma intensidad que el presidente Abinader ha llevado su gobierno, porque él ha tenido mucha participación y ha tenido que devolver de muchas decisiones, se tuvo que devolver, y eso enseñan, porque los tropezones hacen levantar los pies, como se dice, o los errores hacen que usted corrija. Y el presidente tuvo que revertir muchas decisiones que fueron tomadas y hubo que revertirlas porque irritaban a la población o a sectores, diríamos, importantes de la población. Ahora, que el gobierno ya no pueda evaluar su gabinete, eso es una complicación. Y yo he dicho lo siguiente: si el gobierno no cambia, ese gabinete no busca una forma más firme de que el presidente pueda renovar prácticamente ese gabinete y buscar o adherirse a gente que tenga cierta experiencia y gente que tenga la voluntad verdaderamente de hacer cosas en bien de su gobierno y del país, el gobierno va a tener un esplendoroso fracaso. Por ejemplo, lo que pasó o lo que ha pasado, por ejemplo, con la política migratoria. Esa política migratoria del gobierno deja mucho que desear. Desde luego, yo sigo creyendo que el presidente, o el gobierno, mejor dicho, el gobierno no tiene un interés por la defensa de la soberanía nacional con respecto a la afectación que le crea a esa misma soberanía ese problema migratorio con Haití, que incluso el mismo problema de violencia que hay en Haití. Aunque las Fuerzas Armadas digan que ellos cuidan la frontera, uno ya no tiene ni siquiera confianza en las propias Fuerzas Armadas. ¿Por qué digo esto? Porque, y esas son de las decisiones que yo no sé si el régimen está dispuesto o puede el presidente corregir a su ministro de Defensa, que ha dicho que las Fuerzas Armadas que él dirige están haciendo un trabajo enorme, un trabajo distinguido para el país porque están defendiendo la soberanía nacional. Y uno se pregunta, señores, la guardia es la que cuida la puerta por donde entra la migración en forma abrumadora de haitianos. ¿Y quién es que cuida la frontera? Porque no somos los civiles, son los guardias. Entonces, a los guardias, cuando lo ponen a cuidar una puerta y le dicen, mire, por ahí no se puede entrar. Usted puede ser un superior de un soldado, un simple soldado que está ahí con un fusil. Y llega un general y le dice, mire, yo voy a pasar por ahí, pues yo soy un general, póngase en atención. Y el raso se pone en atención y le dice al general, mire, general, yo no lo puedo dejar pasar a usted por aquí. Porque la que me dio la orden para que yo esté aquí y que impide el paso de todo el que quiera pasar por aquí fue otro general. Y tal vez con más rango que usted. Y entonces, yo no puedo dejarlo pasar. Y no lo voy a dejar pasar. Ahora, si hay una menudencia y se le da visto bueno como para que la menudencia camine, para que la gente pase, entonces la guardia no va a cuidar la puerta. Y eso es lo que ha pasado, que no han cuidado la puerta de la República. ¿Por qué? Porque el guardia ve la frontera como el patio de la República, pero la frontera, él no se está dando cuenta que la frontera es el hall de la República, es la sala de entrada de la República. Hoy tenemos el país invadido y la soberanía está amenazada seriamente. Tan amenazada que ahora se habla de que no hay cupo ni para los estudiantes. Ya hay brega para que los estudiantes dominicanos puedan llegar a las escuelas, porque uno sabe que después de la pandemia mucha gente perdió sus empleos, es verdad. Y
En la escuela se están dando tantas cosas porque hay un presupuesto tan alto y se está regalando tantas cosas a los estudiantes que los padres entienden que es mejor mandar a sus hijos a la escuela pública. Porque en la escuela pública le dan su desayuno, le dan su almuerzo, le dan sus materiales, uniformes, sus zapatos, su camiseta o sus polo shirt, sus pantalones o sus faldas para las hembras, medias, mochilas, bolígrafos, le dan de todo. Entonces los padres entienden que es mejor mandar a sus hijos a las escuelas, pero los padres que están mandando a sus hijos son dominicanos. Entonces ahora la excusa es que no hay escuela, no hay aula o no hay maestros. Es decir, el gobierno dominicano no está en capacidad, 2 años después, de brindarle un espacio escolar a los estudiantes cuando hay centenares de escuelas en construcción, no terminadas, escuelas deterioradas. Y entonces, ¿para qué han pasado estos 2 años donde se han gastado probablemente más de 500.000 millones de pesos en la escuela? Bueno, no 500.000, pero son 2 años. El propio ministro actual dijo que se han gastado 250.000 millones de pesos que se han tirado al zafacón, que no ha servido para nada porque los niños no aprenden. Entonces, ¿cuál es el mérito que el gobierno se ha llevado para esto? O si simplemente sustituir al ministro, ya la solución al problema educativo vendrá. Y fíjense que un hombre como el que se ha nombrado es una personalidad distinguida de la pedagogía, el señor Hernández. Pero si todavía no ha comenzado prácticamente el señor a trabajar ahí. Y ya confronta un problema serio. ¿Por qué? Porque fíjense cómo es la situación, que los dominicanos están pidiendo que le acepten sus hijos cuando los hijos de los haitianos todos están inscritos. Gente ilegales en el país, porque de cada 100 haitianos que vienen al país, yo creo que 102 son ilegales. Porque aunque entren con una legalidad, supongamos que entren con una visa, tiene uno la duda de que el pasaporte donde se imprime la visa sea falso. O que la visa lleguen aquí con visa vencida y se queden residiendo ilegalmente en el país. ¿Y cómo es posible que pase una cosa igual? Yo tomé una imagen que hay en la red y la voy a mostrar ahí para que la gente haga conciencia de qué es lo que estamos viendo en el país. Y la Fuerza Armada diciendo que es para velar, que ellos están ahí en la frontera para cuidar la soberanía. Y eso no es parte de que la soberanía no la podemos ejercer. Esa situación que se ha presentado, porque, repito, la gente quiere inscribir a su muchacho que estaba en un colegio privado que le cuesta dinero y prefieren inscribirlo en un liceo, una escuela pública, donde van, como se dice vulgarmente, en coche. Dale audio, Eric, por favor. Ahí está. No sé si el audio se pudo oír, pero las quejas son enormes. Pero eso es una situación en un punto del país. Así andan los hospitales. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno, pienso yo que el presidente está prácticamente, no voy a decir cercado en este caso, pero rodeado, porque él se ha creado un ambiente de colectivo pro-haitiano en su gobierno. Eso ya lo hemos señalado. Pero, por ejemplo, la salud pública. La salud ha sido uno de los sectores donde el gobierno tuvo un gran desempeño con el asunto de la pandemia. Pero se nombra gente que se tiene calificada y seria en Promese. Promese es quien debe suplir los medicamentos a los hospitales. Pero el director de Promese dice que él está entregando, mensualmente está entregando todos los medicamentos que necesitan los hospitales. Entonces, ¿por qué hay tantas quejas
de que no aparecen los medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se están sobredimensionando muchas acciones del gobierno. Entonces el gobierno tiene que ir revisando eso. Ahí hay, por ejemplo, agropropaganda, digo yo. Vi unos reportajes que ha hecho el periódico El Día sobre el coco, cosa que me satisface a mí porque yo vengo luchando por ese cultivo hace años. En agricultura me encargué de un programa de coco, quise desarrollar ese programa, pero no me fue posible porque no hubo apoyo suficiente de la autoridad en ese momento. Y el programa que teníamos ya montado, hubo que prácticamente desmontarlo, porque los recursos que habían disponibles para eso se utilizaron para otra cosa. Pero bien, yo fui un promotor que me encanta ese cultivo y creo que hay que mejorar la producción de coco porque estamos aquí importando coco, señores de Guyana, estamos importando coco de Tailandia, procesadoras, por ejemplo, como Goya, que tiene un mercado extraordinario y sin embargo necesita importar coco porque el coco de nosotros lo exportan para Haití. Que está muy bien que exportemos, pero tenemos que proteger la industria local también. La industria local se nutre del coco criollo. Entonces no hay el suficiente coco. Yo aquí incluso, hace años que mostré una plantación de coco de Jamaica, cómo el amarillo letal había diezmado diezmado totalmente un cultivo de coco en Jamaica. Pero hace años que yo puse una imagen espectacular. Hace años. Nosotros tenemos 11 años en este programa, así que yo he pasado de todo por ahí. Ahora, de ese reportaje que se ha hecho como motivacional para que la gente se estimule, vimos que Rica cambió y tiene una plantación bellísima allí, excelente. Y repito, nosotros desde el 2005 hasta con Azonadores tuvimos varias reuniones con Azonadores y la YAP, la Junta Agroempresarial Dominicana, buscando la forma de unir voluntades, unir los intereses, porque Azonadores sabe que el árbol emblemático del turismo aquí es el coco y que los ciclones han sido fatales. Pues solamente el periódico El Día hizo estos reportajes, o ha hecho varios reportajes sobre el coco y algunas personas parece que son especialistas en el cultivo, en la industria. Y ya aparece un señor del FEDA diciendo que van a sembrar 50,000 tareas de coco, porque todo es ¿cómo diríamos? Una agropropaganda en el caso de los agropecuarios. Vamos a exportar arroz, somos los únicos que incluso ponen al presidente a decir que hemos logrado, por primera vez hemos logrado no la superabundancia, sino la producción ha sido la autosuficiencia arrocera. Eso hace tiempo que se logró aquí. Es decir, tenemos que los errores siguen como si fuera en cascada. Y yo no sé si el gobierno, con una conducta de ese tipo, puede terminar bien. Todos saben o sabemos que ese tipo de desempeño no termina bien. Vamos a la pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad,
para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, en ese batallar incesante que ha tenido el gobierno, o que ha venido desempeñándose el gobierno, porque no ha sido tampoco, no ha sido flores, no ha sido un camino lleno de flores, es un camino lleno de espinas, porque uno sabe que la situación en que se ha desempeñado el gobierno ha sido muy difícil, pero el gobierno ha tenido un apoyo de mucho dinero que se ha aportado por vía del préstamo y las mismas recaudaciones. Lo que pasa es que ha habido una mala distribución presupuestaria. Y nosotros seguimos entendiendo que el gobierno ha tenido recursos para haber hecho una obra inconmensurable. En estos 2 años el gobierno hubiera presentado, pero muchas obras. Ustedes se imaginan que el gobierno hubiese iniciado, por ejemplo, el puente sobre el río Osama. Un puente que se ofreció, pero eso no se ha visto ni siquiera, están en estudio probablemente. Pero eso tiene muchísimos estudios, aquí hay muchísimos planes maestros que se han diseñado. Aquí se ha diseñado todo en este país. Y andan ahí los diseños, y yo lo he dicho, del sistema de agua potable y de alcantarillado. Yo me he cansado de hablar de esas cosas, hablando de planes maestros y hechos por maestros y por compañías respetables del país y del extranjero, que han hecho verdaderos planes técnicamente viables y económicamente viables y económicamente con retorno. Pero los gobiernos vienen y hacen muchísimo tollo ahí. El gobierno anterior vino y trabajó en una planta ahí que uno no sabe cómo, esa planta recolectora de aguas negras, probablemente un tollo, pero uno no sabe cuál es la funcionalidad de esa obra, no lo sé, no puedo especular porque yo tampoco soy especialista. Pero he señalado cómo el gobierno ha ido en un plano errático en la conducción del agua, aunque uno de sus directores, el DINAPA, se echa elogios o autoelogios de haber llevado casi 2 millones de dominicanos, le ha dado agua potable. Pero la capital sigue con deficiencias terribles de agua y muchísimos pueblos del país, pero están en los planes. Pues, el día pasado, eso es para que se vea cómo es que andan estos funcionarios, pero yo no sé si es que ellos le hacen creer al presidente, o el presidente cree, parece que el presidente está creyendo a ciegas, cree en que esa gente está haciendo maravillas desde los cargos. Pero es que anuncian cosas y las ponen, incluso invitan y el presidente va como si fuera a avalar eso. El día pasado yo dije que habían unos funcionarios políticos en el gobierno que lo que ponen al presidente es casi hacer el ridículo. Por ejemplo, el Ministerio de Industria y Comercio y una institución que se llama Proconsumidor, los incumbentes de esas dos instituciones, llevaron al presidente, hicieron todo un aparataje allí de
promoción y de exhibición de que el gobierno llegaba a un acuerdo con los comerciantes, detallistas y minoristas, industriales, de manufacturas y cosas de estas, para bajar los precios de los productos de la canasta. Decíamos nosotros, pero ¿cómo es posible que el presidente asista a un acto para ponerlo de casi de mojiganga, decía yo, o hacer el ridículo? Porque ¿quién le puede garantizar al presidente que los comerciantes, detallistas, minoristas, pueden darse el lujo de bajar los precios de los productos que consumen las familias más humildes de las zonas barriales, de las zonas marginales del país? Porque es que son pequeños comerciantes, que ellos, sus márgenes de ganancia son escasos. Entonces yo decía, esa gente, y puse el ejemplo de la salsa de tomate. Si usted le dice al presidente, mire, esa gente van a bajar la pasta de tomate porque se está vendiendo cara y le van a bajar el precio para ayudar al gobierno y que la gente más humilde puedan accesar con precios más asequibles. El presidente feliz si le dicen que sí, pero que del dicho al hecho hay un gran trecho y el presidente debe decirle, miren señores, ustedes me están llevando probablemente a una encerrona, porque yo sospecho que esa gente, ese nivel de comerciantes minoristas, y el presidente es economista, no están en capacidad de bajar los precios. Quienes pueden bajar los precios son los manufactureros, los industriales, los que hacen, por ejemplo, la salsa de tomate. ¿Quién es que hace la salsa de tomate? Bueno, en República Dominicana hay varias empresas. Ahí está Linda, está, y valga la promoción, está Victorina, está La Famosa, etc. ¿Qué va a decir el comerciante detallista? No, espérate, que bajen, no, hombre, que a Felito García que baje el precio, que es el que fabrica la Linda, o a Pepín Corripio que baje el precio de la Victorina, que ellos son los dos magnates, que es mejor que ellos bajen su precio y se sacrifiquen ellos y no nos podamos sacrificar nosotros. Ese fue el ejemplo que yo puse. ¿Por qué uno hace eso? Porque uno conoce el medio y uno sabe, no es que uno se la dé de especialista, pero es que ya la experiencia nos dice a nosotros que esos logros no se pueden obtener. ¿Por qué traigo el comentario? Colmados. Esos son los que le dan el frente a la población más humilde y la de menos ingresos. Porque la clase media compra en los supermercados. Precios suben por costo de operación. ¿Quién lo dice? Ricardo Rosario, mi amigo Ricardo. Pero Ricardo sabe de eso, porque Ricardo ese es un dirigente de ese sector comercial de los detallistas. Y Ricardo es una persona que conoce muy bien el medio, porque es de los dirigentes principales del comercio minorista del país. Y Ricardo tiene años en eso. Él se ha echado las canas, como se dice, en esa actividad. Yo conozco muy bien a Ricardo. Y Ricardo conoce, señores, y sabe lo que está diciendo. Los colmados se ven en la obligación de aplicar un margen de hasta un 25% a los productos, dependiendo de la demanda. Los costos operativos de los colmados se han incrementado hasta un 23%, por lo que en la mesa de diálogo que se harán para el programa de precios justos que se firmó con el gobierno, es necesario que se analice esta situación. Señores, yo no soy comerciante. Y yo advertí eso desde el principio, pero no porque yo quiera usar ese yoísmo, ni ese yo íntimo, ni que quiera darme la de que uno conoce. Es que es simple y llanamente la observación, simple observación. Me dijo a mí el presidente, ese acto, presidente, no vaya a eso, que usted no puede, eso no le va a garantizar, porque ese sector no puede garantizarle eso. Mire lo que dice Ricardo Rosario. Pero ya Ricardo fue de lo que fue al acto, pero él sabe que eso no puede resolverse con palabras ni gestos.
Pero esos dos funcionarios que encerraron al presidente y lo llevaron ahí, digo yo, a hacer el ridículo, porque eso que dice Ricardo es la realidad. Pero ¿quiénes son los dos incumbentes? Son gente que lo que tienen aspiraciones políticas porque vienen de un partido que está en bancarrota política, que es el PRCC. Son dos miembros del PRCC que tienen aspiraciones de llegar a la presidencia de la República. Óigase bien. Y ese es el criterio con el que manejan la política. Simple y llanamente la promoción, la propaganda para hacer creer que nadie superará a este gobierno en el trabajo. Pero el gobierno se está hundiendo porque esas cosas sabe uno que no se van a producir. Y cada día que el gobierno comete errores de ese tipo, su credibilidad se pierde. Entonces, el presidente tiene que hacer una reingeniería y rápido, porque en el tercer año, si el gobierno no presenta un impacto verdaderamente de reencuentro con la situación del país, de que la gente perciba que el gobierno debe seguir, que debe haber una continuidad del equipo de gobierno, pero para que cumpla con eso, tiene que haber una obra, tiene que haber un efecto multiplicador de acciones públicas, de gente que dejen de estar hablando vacuencia, promoviéndose y hablando cosas que son falsas. Los productos del agro van a bajar, están bajando todo y van a bajar. Sí, pero ¿cuándo es que van a bajar? La gente sabe que están subiendo porque miren lo que dicen los propios comerciantes. Ellos son los que venden los productos que se elaboran, a los que le dan valor agregado y los que vienen frescos del campo. ¿Cómo pueden bajar los precios en un ambiente de inflación alta? De alta inflación, ¿cómo pueden darse el lujo de bajar esos precios? Por una simple pacto de mesa o negociación con el sector comercial del país. Verdaderamente, yo diría, infantil que el presidente le crea esas cosas. Entonces el presidente está en un ambiente, repito, de probablemente terminar enfangándose su gobierno. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente.
Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere, puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, el doctor Marino Vinicio Castillo todos los miércoles publica su blog La Pregunta. Este miércoles el doctor Castillo nos entregó un importante discurso, muy sintomático, y hay que leer a Marino Vinicio Castillo, porque Marino Vinicio Castillo es pedagogía pura. Yo, el domingo, a propósito del doctor Castillo, vamos a hacer ese paréntesis ahí. El doctor Castillo el domingo, en la respuesta, leyó esa carta o ese manifiesto con respecto a Haití de la OEA. Y la verdad, él habló de que una mano educada, diríamos, una mano conocedora del problema, hizo ese informe tan preciso que él lo valoró mucho. Pero ¿por qué lo valoraba Marino Vinicio Castillo? Porque ese informe, si para Manuel Fermín, si yo no conociera a Marino Vinicio Castillo y lo tratara como yo lo trato, ese informe, podía yo haber dicho, mire, ese informe lo redactó Marino Vinicio Castillo. ¿Por qué? Porque ese caballero, Marino Vinicio Castillo, tiene, yo creo debe tener 30 o 40 años. Por lo menos 30 años tiene, porque de la respuesta siempre ha tratado esos temas con claridad. Joaquín Balaguer fue presidente de la República. Y Marino Vinicio Castillo viene tratando esos temas, yo creo, desde antes de que Balaguer tomara la presidencia de la República. Y hay que ver el largo ejercicio de Balaguer en el poder. Y con Joaquín Balaguer prácticamente no era necesario tratar el tema migratorio, porque ese tema Balaguer lo tenía muy, muy claro. No había que sugerirle nada a Balaguer. Y yo he señalado aquí varias veces lo que sucedió en Constanza. Que Balaguer, en su helicóptero montado, un señor venía corriendo, muy agitado y apresurado, porque entendía que ya se iba el helicóptero, comenzaban las aspas a moverse. Pero Balaguer paró el helicóptero. Párense. Vamos a escuchar al señor. Llámeme al señor que me está voceando, que quiere decirme algo. Dígame. Presidente, Constanza está llena de haitianos. Y Balaguer le dio las gracias al caballero. Gracias. Vámonos. Salieron. Se fueron a Santo Domingo. Al día siguiente habían 6 camiones o más del Ejército Nacional recogiendo los haitianos de Constanza y mandándolos para su país. Porque a Balaguer no había que sugerirle nada. Por tanto, Marino Vinicio Castillo podía comentar con Balaguer en privado o hacer algún comentario sobre una posibilidad de que en un futuro la cosa, y darle apoyo a Balaguer cuando Joaquín Balaguer incluso tomó el toro por los cuernos y nos dijo a los dominicanos que había una amenaza de fusión
y que la patrocinaban las principales potencias que influían en Haití y aquí. Y el doctor Marino Vinicio Castillo, entonces, después de todos esos eventos que han pasado, y post Balaguer más, Marino Vinicio Castillo ha hecho una descripción total de qué es lo que hay, qué había que hacer en Haití. Tiempos, es decir, ese informe de la OEA, eso era un informe hecho por Marino Vinicio Castillo, se puede decir. Porque yo oí eso de su boca y yo le voy a decir lo siguiente. Todo lo que se dijo en ese informe lo había dicho Marino Vinicio Castillo, lo ha repetido por centenares de veces, probablemente más. Tal vez me quedo corto yo con eso. Y esa es la realidad. Esa fue la realidad. O ha sido la realidad, mejor dicho. Así que le insto a que lean a Marino Vinicio Castillo, porque sus temas y sus comentarios son tan contundentes, tan actualizados, que yo he dicho, son tan actualizados como los periódicos mismos, como el día a día. Esa es la pura verdad. Bueno, fíjense lo que son del tema que veníamos tratando, lo que son estos entusiasmos. Por ejemplo, el nuevo ministro de Medio Ambiente. Por eso que digo que el presidente, yo no sé si es que el gobierno no anda como en un ambiente, como digo yo, de evaluación y acción, como dijimos desde el inicio. El nuevo ministro de Medio Ambiente es una persona que es un buen técnico, pero de un área social o económica, no sé. Pero no es un hombre que ha tenido que tomar decisiones públicas importantes. Nunca, porque nunca trabajó en el área pública. Entonces, este señor llega al Ministerio de Medio Ambiente, un hombre que viene del Ministerio de Economía. Pero en economía son cubículos fríos, como se dice ahí. Esa gente no tiene contacto con el público. Diseñan política, estrategia, hacen contacto de cooperación internacional, y qué sé yo, y están a niveles muy burocráticos, muy técnicos, muy de cubículos. Esa gente no sabe, no tiene contacto directo con la población. Pero el presidente lo nombró ahí, bien. Entonces, el éxito ya anunciado por ese ministro de Medio Ambiente es que entre sus logros, en los primeros días que tiene, sus logros es haber firmado una carta con Colombia sobre aguas internacionales por allá por la Beata y esa zona por ahí. Dígame usted, ¿usted se imagina un problema tan serio como tiene el país en medio ambiente? Y que el presidente nombre a este señor y el logro más importante de él en sus días que tiene ahí es haber firmado esa carta de intención, con una carta, qué sé yo, de un acuerdo con Colombia para definir áreas marinas en las costas dominicanas. Son problemas que uno puede entender que tendrán repercusión en un momento dado, pero señores, tenemos cientos de años con esas cosas y nunca ha habido un problema con Colombia con eso. Pero ese es el gran logro. Ustedes saben las decisiones, diríamos, varoniles que hay que tomar en el medio ambiente ahora mismo, que hubieran impactado, por lo menos si este señor tiene interés de hacer un trabajo que se haga sentir en medio ambiente. Pero óigame, vaya, tírese los haitises, o vaya a Nalga de Maco, o vaya a Jarabacoa, o vaya a, qué sé yo, aquí a San José de las Matas, que yo he hablado aquí de un basurero de heces, de estiércoles de pollo, vaciado al lado de una granja que tiene gallinas de alta potencialidad, de alto costo, y le instalan ese cementerio al lado. Una cosa de loco. Otorgado un permiso en el gobierno, en la gestión anterior,
Le otorgaron un permiso a un señor que también tiene granjas, pero es un competidor del señor que tiene las gallinas ahí. ¿Y cómo es posible que le autoricen no es ni siquiera un basurero, porque tiene nombre de organización, sino un botadero de estiércoles, de pollo? Imagínense un pollo enfermo expuesto a enfermar una granja de gallinas de alto valor. Bueno, vaya, eche eso para atrás o vea eso. Clausure las granceras o clausure o el bosque, porque Joaquín Balaguer, cuando tomó la decisión de cerrar los aserraderos, fue una decisión varonil, porque no eran muchachitos, niños de mama, los que estaban al frente de la aserría de madera en este país en forma indiscriminada. Pero cerró los aserraderos, como se dice, atento a mí, atento a su poder y a su carácter y a sus convicciones con respecto al medio ambiente. Entonces, usted tiene que impactar, pero no me diga usted a mí que su gran logro ha sido firmar una carta con Colombia. Esas son cosas, cuando ese es un ministerio que tiene tantas acciones que hacer, que tomar, que yo, repito sinceramente, el que llegue ahí con espíritu de trabajo, primero se cubre de gloria si quisiera, porque es que puede inmediatamente impactar e incluso darle una buena imagen, darle una imagen al gobierno que la necesita, pienso yo, la necesita. Entonces, todo esto yo lo cito porque realmente estamos viendo esas situaciones incorregibles. El presidente sigue creyendo que su gobierno va sobre ruedas, pero fíjense cómo un discurso mal estructurado trajo respuesta tan contundente de la oposición, principalmente de Leonel Fernández, que señaló errores garrafales, errores que no debió cometerlo el presidente, porque no tiene una persona que le dijera: presidente, mire, si usted se va a referir al Ministerio Público, no diga que esos éxitos del Ministerio Público son de su gobierno, porque entonces el gobierno entonces no es independiente. Leonel Fernández hizo inmediatamente ese señalamiento. Pero entonces no se dice que es independiente. Yo he dicho aquí que por eso yo no creía en la independencia, porque siempre he mantenido la creencia aquí de que hay un mando superior que ordena hacer cosas o no hacer cosas, y que la Procuraduría General de la República parece que se ve impedida o no quiere o acepta esas sugerencias. Y esas cosas no se ven bien. Eso fueron pequeñas cosas, errores. Entonces el gobierno, el presidente, no es verdad que él sabe todo. Esas son cosas que se le informan los ministros. El de Obras Públicas le dijo: mira, aquí hay 500 obras que se están ejecutando. Por eso lo dijo el presidente el 27 de febrero. 7 meses después no se pueden entregar 100 de ellas. Y entonces es así que han dado. Entonces así no se puede pensar que la gestión del gobierno puede ser coronarse con éxito, y más un gobierno que va a la reelección. O sea, eso es muy delicado, y yo lo he dicho aquí, le van a sacar su Don Chencho, sus obras, y dónde están, porque la gente va a hablar de eso. Una de sus banderas, diríamos, de sus pancartas del gobierno ha sido la transparencia. Bueno, que no hay corrupción, pero eso hay que ver lo que va a pasar en estas elecciones, como yo he dicho, las elecciones que vienen ahora, municipales. Ya el año que viene estamos en elecciones, no en elecciones, sino en ambiente electoral. Pero esos funcionarios políticos y funcionarios que son funcionarios que aspirarán a cargos electivos, ¿cómo se van a manejar esos recursos en manos de esta gente, recursos públicos? El gobierno que depende o pende de esa política de transparencia. Imagínense al mínimo uso o abuso del uso de los recursos públicos, ¿qué va a pasar? Se caerá esa copa de cristal, se le va a caer al gobierno.
Tendrá el presidente que enfrentar esas situaciones cancelando a los funcionarios y esa persona entonces va a ir ahí a candidatearse en una condición de cancelado. ¿El partido va a aceptar eso? ¿O el gobierno será de la vista pesada? Todas esas cosas van a venir porque nosotros conocemos este país. Entonces aquí hay intelectuales que le dicen que los corruptos de ayer no quieren que le hablen de ese problema porque eso los asusta y le quita espacio. Hoy, ¿quiénes fueron los corruptos de ayer? ¿O usted cree que el PRM no tiene corruptos? ¿Y quiénes fueron los que trabajaron 2000, 2004? ¿Por qué el PRD tuvo 14 años fuera del poder? ¿Por qué el PRM tuvo los problemas de ese gobierno del PRD, PPH, PRM en ebullición, como se dice? Uy, ¿qué fue lo que pasó en ese periodo? ¿O es que la corrupción la trajo el PLD al país? Porque esas cosas tienen que verse. Todo, esa génesis del PRM viene de allá del PRD. Ahí hay mucha gente nueva que no se le puede señalar en el gobierno de don Luis Abinader. Pero hay algunas caras viejas ya cansadas y gastadas y caras que fueron muy visibles en aquellas acusaciones y en aquellos hechos de corrupción gravemente exhibidos en aquel ejercicio de poder. Bien, gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.